Estamos en comunicación con Marcelo Demp, es presidente de la Cámara de Cáñamo Industrial del Paraguay. Porque Paraguay está construyendo la primera casa de cannabis industrial en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contanos un poco de esto, porque, bueno, hay mucha mitología también que gira en torno a lo que es el cáñamo y todavía la utilización medicinal de, bueno, de esto que también está haciendo una revolución en diferentes lugares del mundo, pero en nuestro país todavía hay como un recelo que supongo yo ustedes están tratando de sobrepasar también. Sí, creo que es un proceso a nivel mundial, pero que básicamente con mucha educación y con correcta comunicación, cada día más el mundo se va interiorizando de los diferentes beneficios que tiene el cáñamo industrial, que básicamente es de la misma familia de cannabis de alguna manera que la marihuana, pero en la marihuana tenés el componente psicoactivo, que es un extracto que está en las flores de la variedad, de la familia de la marihuana, pero en el cáñamo es totalmente diferente. No existe ese componente psicoactivo y te sirve para industrializarla de diferentes maneras. De las fibras podés hacer materiales de construcción y casas, como este ejemplo que se hizo en Cazapá. Podés hacer nanocelulosa, hacer papel, plásticos ecológicos, compostables, biodegradables. De las semillas, hacer alimentos, suplementos, cosméticos. De las flores del cáñamo, que obviamente son no psicoactivas porque no tiene lo que tiene la otra familia, por así llamarlo, se extrae el CBD y otros cannabinoides que sirven para un montón de beneficios en la piel o en el sistema nervioso o para dolores o un montón de aspectos. Entonces, básicamente de la planta se puede hacer una infinidad de productos, como ya básicamente Paraguay lo está logrando y de alguna manera está liderando este rubro, no solamente a nivel Sudamérica, sino también a nivel Centroamérica. Por eso se están logrando negociaciones muy importantes. En este caso es una empresa de Austria que viene a instalarse en Paraguay. Ellos ya fabrican casas prefabricadas y diferentes materiales de construcción de las fibras del cáñamo en Austria. Ellos acopian y compran de diferentes países en Europa como Francia y otros, y no solamente construyen casas en Europa, sino que también construyen para materiales de construcción para casas en Japón. El japonés ya no usa tanto el ladrillo. Hoy en día más la tendencia es algo más, un material ecológico, aislante de temperatura, que no te ingrese mucho frío, mucho calor, que aleje los insectos. Y bueno, esa es un poco la tendencia y esta empresa austríaca vino y pudo construir la primera casa. Esta casa... contanos cómo se hacen, o sea, cómo son los materiales. ¿Es un prensado? O sea, ¿cómo termina siendo el material, la consistencia? ¿Esto termina siendo armado porque es una casa prefabricada? ¿Qué nos podés contar? Bueno, las fibras del cáñamo básicamente son las ramas. Esas ramas se tienen que secar bien y se muelen. Y al molerla después pasa por un proceso de separación de cuerpos extraños, sacarle impurezas, para pasar a tener una fibra limpia, molida. Y eso se utiliza en diferentes maquinarias para hacer diferentes materiales. No es que se hace todo lo mismo. Podés hacer un concreto, por ejemplo, que en esta casa van a ver en los videos, y después siguen a la CCIP, que es la Cámara de Cáñamo, vas a ver que tenés fibras en el piso, reemplazas el piso tradicional por un piso ecológico, no inflamable. También se reemplaza toda la parte de cemento en la pared y se hace un concreto en esta casa particular, pero se puede hacer un tapiz, se puede hacer un prensado. Podés hacer con las fibras del cáñamo algo muy similar a lo que ves en el prensado de madera en muebles, por ejemplo.
Se puede hacer un montón de materiales, podés hacer materiales aislantes de sonido para estudios de grabación, por ejemplo, como en donde ahora mismo están, se puede hacer un aislante de sonido y tiene un montón de beneficios que para nuestra región latinoamericana es muy nuevo, pero ya hay regiones de Canadá, de Estados Unidos y países de Europa que esto ya se hace 20, 30 años y es un poco la tendencia cuando fabricas casas que de alguna manera no estás contaminando para dicha fabricación y que al mismo tiempo puedas generar un impacto social detrás, en este caso muy grande, porque estas fibras provienen de cultivos de agricultura familiar campesina y 6 comunidades indígenas. Entonces hay un impacto social económico detrás y estas fibras de cáñamo no solamente que no contaminan, sino que capturan carbono de manera positiva. Ese es el tercer impacto que tiene la tendencia mundial. A veces nosotros acá en nuestra región no valoramos ni dimensionamos qué tanto contaminamos o qué tanto capturamos y medio que no tenemos a veces el conocimiento ni para interiorizarnos en el tema. Pero es una de las finalidades en el mundo hoy en día que países y proyectos sean de una economía circular y que por lo menos no contaminen y que por lo menos sean neutrales o que contaminen poco. En este caso particular, no solamente que no contaminas, sino que capturas muchísimo y no es que lo decís en el aire. Paraguay tiene una certificación que logró con SGS de Estados Unidos, que es una certificadora, un tercer party, que validó exactamente cuánto contaminamos en la producción del cáñamo por hectárea en la variedad paraguaya versus lo que capturamos, y el balance es 72 toneladas de carbono positivo por hectárea. Es decir, se captura más carbono en 4 meses con el cáñamo que en 7 años con una hectárea de eucalipto, por ejemplo. Imagínate eso. Ahora, viendo las bondades que estás hablando vos de este material, te quería consultar algo. Tiene que ver con la flexibilidad del material, porque a nuestros climas extremos, normalmente los materiales de construcción cuando se utilizan tienen que tener tipo junta de dilatación, un espacio, porque los calores extremos hacen que se dilaten mucho los materiales. ¿Cómo responden estos materiales a estas temperaturas extremas que tenemos en nuestro país? Es espectacular. ¿Sabes por qué? Porque es aislante de temperatura. Es decir, si hace mucho frío o mucho calor, la persona que está dentro de la casa no va a sentir ni mucho frío ni mucho calor porque no transmite el calor. En el video de la cámara que van a ver, justamente un video que se filmó en esta casa de Casa Paz hace 3 días, se prende un mechero gigante con un fuego a gas y se apunta el fuego a la pared de un muro de fibra de cáñamo. Y vas a ver, es impresionante cómo no es inflamable. Con eso solucionas todos los temas de incendios. Nunca más se te va a incendiar una casa. No se te puede más incendiar. Y algo muy interesante, que las fibras liberan de alguna manera como un material que termina siendo repelente para los insectos. Esto no es que lo estamos diciendo nosotros y nosotros ahora descubrimos la pólvora. Estamos repitiendo lo que se viene haciendo en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, y toda esta información que yo ahora estoy brindando, de alguna manera es información ya validada, aprobada hace 2 décadas. Entonces es muy importante que Paraguay tenga la capacidad de absorber ese know-how que ya pueda existir en el exterior para poder desarrollar un liderazgo en la región, aprovechando que de alguna manera está mucho más avanzado en todo lo que es un cáñamo, un cannabis industrial. Marcelo, estoy mirando acá, hace algunos días también estábamos intentando comunicarnos con el diputado Alejandro Aguilera, quien presentó un proyecto de ley que busca establecer condiciones para el cultivo, industrialización y comercialización del cannabis no psicoactivo, en Paraguay.
¿Hace falta una ley que regule un poco estas actividades, conociendo todas las propiedades que tiene el cáñamo y todo lo que se puede hacer con este producto? Definitivamente que sí. Siempre hay que seguir actualizando el marco legal, porque lo que pudiste haber planificado hace 6, 7, 8 años atrás, ahora tenés 7 años más de experiencia. Hay un montón de cosas que no pudiste haber contemplado porque de alguna manera no tenías todo el conocimiento. Entonces, sí, hay que mejorar la ley y apoyar este tipo de proyectos que quieran cada día reglamentar más, y eso va a hacer que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Sí, yo recuerdo cuando se implementaba un poco en el ámbito de la agricultura, en el área de agricultura, la posibilidad de que se pueda cultivar cáñamo. Algunos decían, bueno, en San Pedro hay que ir porque ahí se está plantando marihuana, hay que darle una alternativa un poco a esta gente que deje de plantar marihuana para uso recreativo y pueda dedicarse al cáñamo. Como que una especie de incentivo. Sin embargo, parece que no funcionó porque sigue siendo la marihuana de uso recreativo más rentable que plantar esto, Marcelo. Estoy de acuerdo con una parte nomás de lo que mencionaste. Yo no creo que para el productor que cultiva algo ilegal sea más rentable ese trabajo que este. Lo que pasa es que para crecer en un rubro tan nuevo se necesita 1000 situaciones. Se necesitan fábricas, inversiones, muchos análisis, estudios, avanzar en los registros, exportar, abrir mercados. Todo lleva mucho tiempo. No creas que los commodities o el manejo de las hojas se hizo en 2 años. Llevó más de 3 décadas controlar y entender el cultivo, por decirte algo. Entonces yo creo que las cosas grandes e importantes llevan su proceso y su tiempo. Creo que se está haciendo un gran trabajo de transformación social y me parece excelente que todavía estemos con dimensiones no incontrolables, porque por ejemplo se está avanzando, hoy en día se está cultivando en 14 de los 17 departamentos. ¿Vos te imaginas la cantidad de cáñamo que se tiene que cultivar para que se deje de plantar marihuana? Estamos hablando de que hay que hacer dimensiones muy grandes. Mandar a plantar esas superficies muy grandes implica toda una estructura de control por medio de las instituciones del gobierno, por medio del sector privado, por medio de las fábricas para manipular un volumen tan grande de materia prima, que hoy si mandas a plantar tampoco vas a tener para vender esa cantidad de productos. Se necesita ir paso a paso, generando demandas, abriendo mercados, pero sí, yo realmente estoy convencido de que Paraguay se puede convertir en un hub, en un país que sea un país que reciba empresas del exterior o que vengan estructuras a montarse acá, más las industrias realmente paraguayas, por los beneficios que tiene Paraguay y encima con un triple impacto, porque sea que uses el cáñamo para un beneficio de flores o de semilla o de fibra, básicamente estás haciendo un triple impacto. Por un lado estás combatiendo a la criminalidad para que cada día haya más productores legales que dejen de arriesgar su vida por un dinero inferior y que pase ahora a estar en la legalidad con su familia con un impacto económico mayor. Entonces, primer punto, combatir a la criminalidad. Segundo, el impacto social económico, el dinero que llega a ellos. Y tercero, no estás contaminando en toda la cadena, sino que estás capturando de manera positiva, por lo cual podés generar hasta bonos verdes. Y por qué no pensar en un sistema de trazabilidad que otra vez ese beneficio del bono verde pueda ir a ese pequeño productor por la superficie que haya cumplido. Entonces, gana en un mismo trabajo, el productor puede estar ganando por la venta de flor, o la semilla, o la fibra, y hasta por la propia captura de carbono que hace la superficie que cultivó. Totalmente. Veo acá también dentro de lo que significa el proyecto de ley, estamos mirando las imágenes del video que tiene la cámara de cáñamo. Normalmente los cultivos son protegidos por un sistema protegido o también al aire libre, así. Se cultivan de 2 clases. Ajá. Variedad masculina, por así llamarlo, o femenina. La masculina al productor le da grano, que son las semillas,
y las fibras, las ramas. Entonces, de la variedad masculina, el productor va a poder comercializar materia prima, semillas y fibras del mismo trabajo. Luego, variedades femeninas no te da ni semillas ni fibras, te da flores. El productor puede cultivar las femeninas tanto indoor, adentro de un invernadero, o outdoor, afuera. Todo lo que sean variedades femeninas con finalidad flores, capullos, es un poco más de inversión, es más complejo, se necesita riego por gotero, puede ser alguna contaminación de luces, y se necesita un conocimiento más importante porque se hace un sistema de fertirriego y más cuidados, como si fuera una horticultura. En cambio, cuando son variedades masculinas, que la finalidad es la semilla y las fibras, se puede hacer más onda sésamo, más onda chía, más onda commodities, se puede hacer, qué sé yo, de manera mecanizada, como si fuera una soja, básicamente. Ya hemos tenido acá en Paraguay experiencias de un productor una vez hizo 1000 hectáreas, por ejemplo. Y hemos tenido cientos de hectáreas de productores que hicieron entre 1 y 2 hectáreas. Vamos a seguir atentos al desarrollo de esto, Marcelo, porque Sí, es realmente muy interesante. Claro, porque hay que diferenciar, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando se habla de cáñamo, tiene sus características particulares, pero hay otro sector que habla que el cáñamo no es para uso medicinal, ¿verdad? Para aclarar un poco, Marcelo. Yo creo que en la vida hay que separarlo en 3 partes. Ajá. Está la marihuana ilegal, y no existe una autorización en Paraguay ni en muchos países para el autocultivo. Es decir, nadie tampoco debería de cultivar en su casa con una finalidad tampoco ni medicinal. Eso está prohibido. Después tenés la licencia medicinal, que son los laboratorios, que en Paraguay hay 15 licenciatarios. ¿Qué hace la licencia medicinal? Puede utilizar una familia de cannabis, marihuana con THC psicoactivo para fabricar medicamentos, como puede utilizar la materia prima de un cáñamo como un CBD para hacer medicamentos, pero solo pueden fabricar medicamentos. Y solo pueden vender en farmacias y solo pueden vender a pacientes que tengan una prescripción médica comprando en la farmacia. No pueden fabricar otra cosa que no sean medicamentos y pueden usar THC como CBD. El THC de la marihuana, el CBD del cáñamo, para hacer medicamentos. Luego tenés la licencia o licenciatarios del cáñamo industrial no psicoactivo. No pueden fabricar medicamentos y todo lo que pueden fabricar básicamente son productos de venta libre, porque toda la materia prima derivada del cáñamo es no psicoactiva, no tiene THC, entonces podés fabricar cualquier categoría de producto y vender en un e-commerce, en un marketplace, en un supermercado, en un shopping, podés exportar. Entonces, eso sería un poco separar en 3 tandas, ¿verdad? Me parece súper bien la explicación. Marcelo, te agradecemos el tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, que estén bien, saludos a la audiencia.